Buenos días, hoy lunes 7 de octubre de 2024. Nos despertamos con una terrible noticia acerca del asesinato brutal del presidente municipal de Chilpancingo, decapitado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dejan sin cabeza cualquier oposición al régimen político actual. Generan un ambiente de terror y de miedo y de crispación. Que nadie se mueva, que nadie intente cuestionar la autoridad política corrupta que existe hoy. Bueno, estamos hablando sobre la creación de un nuevo partido político. Y hoy quiero hablar en ese segundo capítulo de los principios. ¿Qué es un principio? Un principio es algo no negociable. El principio, cuando tú negocias algo, eso no es un principio. Será un valor, será algo que puedes cambiar por otra cosa. El principio ahora de los partidos políticos es tener la mayoría. Ese es su principio. Mientras yo tenga la mayoría, lo demás me vale gorro. No tienen principios. Todo es negociable de acuerdo al poder. Entonces, ¿cuáles serían los tres principios fundamentales que no podemos negociar? Primero, la verdad. Segundo, la justicia. De ahí la libertad. Esos tres elementos están relacionados, concatenados, estrechamente unidos, y eso forma la integralidad. Tiene que haber muchos otros elementos, pero esos son los tres pilares fundamentales, los tres principios fundamentales. Todo lo demás empezamos a negociar a partir de la verdad. De la verdad no se negocia, la justicia no se negocia, la libertad no se negocia. Y tendremos entonces que definir perfectamente estos tres principios y cómo se han ido deformando radicalmente a lo largo de la historia. Cuando una persona no tiene principios, no se puede platicar con ella, no se puede negociar, porque negocia todo, está dispuesta a cualquier cosa para mantener su estatus, su poder, su economía, lo que sea. Entonces yo lo que les propongo es que analicemos muy bien los principios. Si alguien no tiene principios, aléjense de él. Quiéranlo, ámenlo, respétenlo, pero no se junten con él. Porque una persona sin principios los va a traicionar en cualquier momento, los va a vender. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Los principios son innegociables. Entonces, lo que hacen los poderosos y los perversos es ir primero menoscabando esos principios. Vamos a ver el primer principio, que es fundamental, que es la verdad, la veracidad. ¿Qué es lo contrario de la verdad? La mentira, la falsedad. Cuando alguien se equivoca o da una opinión sin conocimiento, pero no queriendo engañar, pues es una persona que se llama ingenuo, es mentiroso, pero sin ganas de engañar. Es falaz. El problema es cuando alguien miente sabiendo que está mintiendo, cuando alguien engaña sabiendo que está engañando, cuando dice falacia sabiendo que es falaz. Eso es parte de la perversidad, es pervertir la verdad, es quitar la verdad. Ahora bien, ¿cómo logro yo que una persona deje de confiar en las personas? Cuando yo le hablo con mentiras ocasionales y verdades ocasionales. Ya no sé si esa persona me está diciendo la verdad o me está diciendo la mentira. Verdades a medias, mentiras a medias. Y eso es peligrosísimo, porque nos conduce a la desconfianza total. Entonces, ¿cómo saber si una persona nos está engañando? Primero, si esa persona es confiable y ver si no nos ha engañado antes. Si una persona ya me ha engañado, ya hay que desconfiar de ella. A menos que haya reconocido
su error o su mentira o su falacia. ¿Qué es lo primero que hace los poderosos para quitar la credibilidad de la gente? Mentir. Y entonces, si son políticos, dicen, todos los políticos mienten. Ya no tenemos confianza en ellos. Y entonces, como todos los políticos mienten, ya no hay confianza. Entonces, ¿de qué sirve? No podemos confiar en nadie. Ese es el primer principio de destrucción. Destruir la confianza de la gente. Yo puedo reconocer cuando alguien es confiable o no es confiable. Cuando alguien se equivoca y reconoce que se equivoca. Y entonces reconoce que, y lo dice públicamente, yo había dado esta opinión o había dicho esto que no es cierto, que es falaz. Entonces pido disculpas por eso y me arrepiento. Y si por favor alguien encuentra en mí alguna situación falaz o incorrecta, díganmela para corregirla. Un principio básico es no engañar. Pero cuando un expresidente dice, mi principio es no engañar, y todos los días pasaba engañando, diciendo verdades a medias o diciendo que tenía otros datos, pues eso ya es un engaño total. Otros datos que nunca nos presentó ni nos daba su fuente. Nunca nos dio su fuente. Entonces, es una persona que si le creemos, el problema no es de él, el problema es de quien le cree. Pero como nos da dinero o da dinero a la gente, pues entonces compra su silencio y su complicidad con dinero. Entonces somos cómplices de la mentira y la primera destrucción de una sociedad es cuando vive a base de mentiras y de falacias. Entonces, primer principio no negociable, la verdad. Vamos a distinguir ahora cuáles son las principales falacias. Las principales falacias en este país tienen que ver fundamentalmente con falacias lógicas. La falacia lógica es un argumento que parece válido, pero en realidad no lo es. Se trata de un error en el razonamiento que puede hacer que una afirmación parezca más convincente de lo que realmente es. Las falacias pueden ser formales o informales. Las falacias formales son argumentos con una estructura lógica inválida o con errores de contexto. Las falacias informales son argumentos con premisas irrelevantes o incorrectas. Las falacias pueden ser intencionadas o no. En el primer caso, cuando son intencionadas, se utilizan para manipular o persuadir a los demás. En el segundo, se cometen por descuido o ignorancia. Bueno, vamos a estudiar cuáles son las falacias más comunes y cómo se cometen y cómo distinguirlas, cómo saber que alguien está siendo falaz. Y si está siendo falaz con intención, es perverso, y si está siendo falaz por ignorancia, por precipitación, pues hay que corregirlo y que reconozca su falacia. Una de las cuestiones básicas es decir que no existe la verdad, que la verdad es relativa. No, por supuesto, la verdad existe. Que yo no sea capaz de conocerla es otra cosa. Que yo no pueda conocer la verdad completa es otra cosa, pero la verdad existe. Y cuando yo elimino el concepto de verdad de la sociedad, estoy fácilmente logrando la manipulación de las personas. Bueno, entonces vamos a ver algunas de las falacias más importantes. ¿Sí? Vamos a estudiar esto con el fin de ir desarrollando el pensamiento crítico y conocer la verdad. Repito, ¿qué son las falacias? La falacia es un razonamiento que, a pesar de parecerse a un argumento válido, no lo es. Se trata, por tanto, de una línea de razonamiento que es errónea, y las inferencias que se presenten como producto de estas no pueden ser aceptadas. Independientemente de si la condición a la que se llega a través de una falacia es verdadera o no, podría serla por pura casualidad. El proceso por el cual se ha llegado a este es defectuoso, porque vulnera al menos una regla de la lógica. Vamos a estudiar entonces
¿cuáles son las principales falacias? Las falacias ad ignorantum. ¿Qué quiere decir esto? La falacia ad ignorantum se intenta dar por hecha la veracidad de una idea por el simple hecho de que no se puede demostrar que es falsa. Alguien dice, esto es verdadero porque no puedo demostrar que sea falso. Eso es una falacia por ignorancia. O sea, algo no se hace verdadero cuando no, por el hecho de que no puede demostrar que sea falsa. Por ejemplo, una falacia es muy claro. Dios no existe. Como yo no puedo demostrar que Dios existe de manera material, pues entonces Dios no existe. Si considero que es verdadero, es una falacia total. ¿Sí? Bueno. El famoso meme del monstruo espagueti volador se basa en este tipo de falacia. Como no se puede demostrar que no existe un ente invisible formado de espagueti y albóndigas, que además es el creador del mundo y sus habitantes, debe ser real. Esta es una ignorancia supina y total, ¿no? Bueno, entonces, ojo, no se dejen engañar. Las cosas no son verdaderas porque no se puedan demostrar que son falsas. ¿Sí? Ojo. Segunda falacia. Generalmente estas falacias de los ignorantes se usan mucho para engañar gente ingenua. Cuando alguien trate de usar esto, por favor, aléjense de él. Es un perverso. La falacia ad verecundiam. La falacia ad verecundiam o falacia de autoridad vincula la veracidad de una proposición a la autoridad de quien la defiende, como si eso proporcionase una garantía absoluta. Es que lo dijo el Papa, es que lo dijo un obispo, es que lo dijo el presidente, es que lo dijo la presidenta, etcétera, etcétera. Puede haber que lo haya dicho, que lo haya dicho. Si eso por sí mismo no es verdad. Es importante, la opinión de una persona es muy importante, pero no lo considere la verdad nomás porque lo haya dicho tal persona. Esto es una falacia de autoridad, ¿sí? Por ejemplo, es corriente argumentar que las teorías de Freud sobre los procesos mentales son válidas porque su autor era neurólogo. O es válido lo que dicen sobre la viruela del mono porque lo dice la OPS, etcétera, etcétera, ¿no? El tercer tipo de falacia es el argumento ad consequentiam. ¿Qué quiere decir esto? Argumento ad consequentiam, este tipo de falacia se intenta hacer ver que la validez o no de una idea depende de si aquello que se puede inferir a partir de ella resulta deseable o indeseable. Es que me gustaría que todos los hombres fueran buenos, entonces los hombres son buenos, todos. No, estoy partiendo de un deseo, no de una verdad. Esta es como consecuencia de algo. Quiero que algo sea verdad porque a mí me gusta, porque yo estoy de acuerdo con ello. Ahorita se usa muchísimo, en tiempos de guerra eso se usa mucho. Como la presidenta debe ser buena porque es mujer, entonces eso es muy bueno. Eso es una falacia ad consecuencia, ¿sí? De consecuencia. La cuarta es la generalización apresurada. Esta falacia es una generalización no fundamentada en datos suficientes. El ejemplo clásico lo encontramos en los estereotipos acerca de los habitantes de ciertos países que pueden llevar a pensar falazmente. Por ejemplo, que si alguien es escocés debe ser caracterizado por su tacañería, o que si alguien es mexicano porque come tacos, o si alguien es argentino porque es muy presumido, etcétera, etcétera. Son estereotipos y generalizaciones falaces. No es muy difícil que algo sea general, obvio, ni en una familia, ni en un país, ni en una región. Hay personas, sí, la mayoría pueden ser así, pero eso no te dice que todos son así. Cuidado con las generalizaciones. Cuidado con las generalizaciones. Cuando dicen todos los políticos son corruptos, cuidado. Algunos políticos son corruptos, tal vez la mayoría, pero no todos son corruptos. Ojo. El quinto tipo de falacia es la falacia anecdótica. Tal y como su nombre lo indica, es una falacia anecdótica. El problema está en que partimos de observaciones anecdóticas para llegar a conclusiones. Ese hombre mató a un perro, entonces ya le decimos mataperro. Mira, ahí viene el mataperros porque mató a un hombre. O sea, una anécdota fue que mató a un perro, pero eso no lo hace mataperros, ¿no?
Eso es, partimos de una anécdota que se hace verdad. Aquí el problema no es la falta de información tal y como ocurre en la generalización apresurada, sino más bien la mala calidad de la información de la que se parte. Bueno, entonces, ojo, cuidado con las anécdotas. Las anécdotas son muy interesantes, pero no se pueden generalizar o no pueden ser estereotipos de algo. Vamos a la sexta. La sexta falacia son la falacia del hombre de paja. En esta falacia no se critica la idea del oponente, sino una imagen caracterizada y manipulada de estas. O sea, no se critica la verdad de lo que está diciendo el otro, sino se le descalifica porque esa persona no tiene conocimiento, no es válida o está diciendo cosas absurdas. Por ejemplo, yo hablo sobre el diluvio universal y hay gente totalmente perversa que dice, ¿y la Tierra era plana? O sea, me está tratando de descalificar con ideas absurdas, cuando mi investigación es muy seria. Entonces, esto, por favor, quítenselo de encima. Las cosas pueden ser verdad, no importa quién las diga. ¿Sí? No se puede eliminar una verdad porque lo dijo tal gente. Pero hay que corroborarla. Todo conocimiento, toda información es necesario corroborarla e investigarla. Una persona con alta credibilidad es muy probable que sea verdad, pero hay que corroborarlo y nos va corroborando su veracidad. Y una persona que normalmente no es confiable, pero dice una verdad, pues hay que corroborarla también e ir confirmando que es una persona que no es confiable o que en ocasiones puede ser que diga cosas ciertas. Entonces, cuidado con el hombre de paja. Esto es lo que tratan de hacer siempre los políticos, descalificar a alguien. Es que tú eres de ultraderecha, tú eres de ultraizquierda, tú eres pro vida, tú eres pro muerte, etc. Cuidado, no descalifiquemos las cosas nada más por el hombre de paja. La séptima falacia es post hoc ergo propter hoc. Se trata de un tipo de falacia en el que se da por sentado que si un fenómeno ocurre después de otro, es porque está causado por este, a falta de más pruebas que indiquen que eso es así. Es cuando relacionamos hechos, ¿no? ¿Sí? Mira, es que cayó un rayo y entonces va a haber una desgracia. Y luego una desgracia, entonces porque cayó un rayo va a haber una desgracia. O sea, argumentamos cosas que suceden previas y luego creemos que esa es la causa. Es causa que no es causa. O sea, el fenómeno que es anterior, pero que no es causa de lo anterior. Hay que muy bien relacionar las causas. En medicina esto es muy frecuente. A veces hay cuestiones que van antes que otras, pero no son causa de lo otro. Entonces hay que distinguir muy bien las causas y los efectos. La otra es la falacia ad hominem, la octava. Por medio de esta falacia se niega la veracidad de ciertas ideas o conclusiones, resaltando características negativas, más o menos distorsionadas, exageradas de quien las defiende, en vez de criticar la idea en sí o el razonamiento que se ha llevado a ella. O sea, se descalifica a la persona. Esto es muy común. Es que lo dice tal gente, lo dice el Papa, es ser falso, es ser verdadero. Falacia ad hominem. Descalificamos según quien lo dijo. Descalificamos a la persona y aunque su pensamiento sea correcto o su afirmación sea verdadera, ya la estamos descalificando por quien lo dijo. Toda afirmación hay que verificarla. Toda afirmación. ¿Cómo se verifica? Ya veremos eso. Bueno, sin embargo, hay que saber distinguir este tipo de falacia de argumentos legítimos, referidos a las características de una persona en concreto. Por ejemplo, apelar a la falta de estudios universitarios de una persona que habla sobre conceptos avanzados de física cuántica puede considerarse una argumentación válida, ya que la información que se da guarda relación con la temática del diálogo. Ojo, hay gente que opina de muchísimas cosas sin saber y sin argumentar. Pero no podemos descalificar lo que opine nada más por quien lo opina. Hay que verificarlo. ¿Dónde lo leyó? Yo me acuerdo muy bien de un sacerdote jesuita, fundador de la misión de Bachajona en Chiapas, decía, cuando yo le decía alguna afirmación, ya estaba muy chamaco yo, médico, ahí pasa tal cosa, a ver, qué interesante, ¿y dónde lo leyó?
¿Quién se lo dijo? Entonces me obligaba a mí a que toda la afirmación la tenía que yo que revisar y confirmar. Y una vez que vi, ya tengo ahora sí el dato, lo voy a decir al padre, llegaba, muy bien, jovencito, voy a estudiarlo y voy a referirme, y luego lo platicamos. O sea, era una persona que no se dejaba llevar por las apariencias. Muy importante esto. No cualquier argumento, hay que dar argumentos firmes y sólidos. Bueno, la otra, la novena falacia, es la falacia del punto medio. Se adopta una posición pretendidamente equidistante, sin tener en cuenta si toda la información considerada es igualmente válida y consistente. O sea, son los que siempre están, no hagan olas, siempre en medio, el equilibrio es lo mejor, lo que está en medio de las dos cosas es cierto. No, hay cosas que no son medias, ¿es verdad o es falsedad? Hoy es que puede ser la mitad falsa y mitad verdadera. No, eso no existe. A veces sí, pero no siempre. No siempre el equilibrio es la mejor parte, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con la falacia del equilibrio del punto medio. La décima falacia es la falacia tu quoque. En este tipo de falacia informal se crea ilusión de refutar un argumento señalando que la persona que lo propone no actúa de manera consecuente con esa idea. Hay gente que piensa correcto, pero no actúa correctamente. Hay gente que escribe muy bonito, pero su vida no tiene nada que ver con eso. O sea, no confundir, otra vez, no tiene nada que ver la verdad con la coherencia del que está diciendo. Pero sí podemos saber si esa persona en su vida no es coherente, pero en su razonamiento puede ser coherente. O al revés, hay unas personas que son muy buenas, muy nobles, pero dicen barbaridad y media, ¿no? Cuidado. Cuidado con descalificar una verdad porque la queremos señalar con la coherencia. Podemos señalar a esa persona con su conducta incoherente, pero no por ello descalificar la verdad. Bueno, vamos a la falacia número 11. La falacia número 11 es falacia de composición. Este error a la hora de razonar ocurre cuando intentamos llegar a conclusiones acerca de un elemento partiendo de apreciaciones acerca de una de sus partes. Por ejemplo, el sodio explota en contacto con el agua. La sal contiene el agua, la sal explota en contacto con el agua. Es falso. No es cierto. La sal es un cristal y por tanto es estable. El sodio es un metal inestable, suelto. Y entonces cuando entra en contacto con el agua, por supuesto hace una reacción con la hidrólisis, se genera sosa. Pero no las partes en lo mismo. Entonces, cuidado. No, esto es muy importante porque ciertos cambios cuantitativos se hacen cualitativos. No es lo mismo una gota de agua que 1.000.000 de gotas, que ya no son gotas de agua, sino es un chorro. O si son mucho más, es un mar, es un lago, es un río, etc. No confundir las partes con la verdad. Las partes no te hacen la verdad. La naturaleza es creación de Dios. Entonces Dios crea de acuerdo a la naturaleza. No, Dios es mucho más que eso. No es solamente es su creación. Su creación muestra parte de lo que Él es capaz de hacer, pero no muestra qué es Él o quién es Él. Muy bien, estas son falacias informales, 11 falacias informales. Cuidado, generalmente las hacen los ignorantes, pero no dejarse engañar. Vamos a ver las falacias formales en este momento. Vamos a ver entonces falacias formales. Las falacias formales no lo son porque el contenido de la premisa no permita llegar a la conclusión a la que se ha llegado, sino porque la relación entre las premisas hace que la inferencia no sea válida. Vamos a poner algunos casos. Por eso sus fallos no dependen del contenido, sino del modo en que están relacionadas y vinculadas las premisas. Y no son falsas porque hayamos introducido en nuestro razonamiento ideas irrelevantes e innecesarias, sino porque no hay coherencia en los argumentos que estamos utilizando. La
falacia formal puede ser detectada sustituyendo todos los elementos de las premisas por símbolos y viendo si el razonamiento se ajusta a las reglas lógicas. Vamos a ver el primer tipo de falacia formal, que es la negación del antecedente. Este tipo de falacia parte de una condición del tipo: si le doy un regalo, será mi amigo. Y cuando se niega el primer elemento, se infiere incorrectamente que el segundo también queda negado. Si no le doy un regalo, no será mi amigo, ¿sí? Entonces, parto de la idea de que si le doy un regalo, será mi amigo. Y por tanto, si no le doy un regalo, no será mi amigo. Es falso, las dos son falsas para empezar, ¿sí? No será mi amigo porque le doy un regalo o porque no le doy un regalo. Eso es una falacia que niega el antecedente. La otra es, la segunda falacia formal es la afirmación del consecuente. Este tipo de falacia, en la otra, yendo a política, generalmente decimos: si yo les digo lo que quieren oír, van a votar por mí. Si yo no les digo lo que no quieren oír, no van a votar por mí. O sea, estoy vendiendo mi pensamiento y mis principios a que voten por mí. Eso es una falacia tremenda. La segunda falacia formal es la afirmación del consecuente. Este tipo de falacia también se parte de un condicional, pero en este caso se afirma el segundo elemento y se infiere incorrectamente que el antecedente es verdadero. Si apruebo, descorcho el champán. Descorcho el champán, así que apruebo. Si votan por mí, voy a ser honesto. Voy a ser honesto, entonces van a votar por mí. Son falacias, por supuesto, no están relacionadas, no están concatenadas. Además, creer que si yo ya estoy celebrando, quiere decir que ya gané. Si yo celebro la victoria, quiere decir que ya gané. No es cierto, no es cierto. Aunque no celebres, puedes ganar. Bueno, el tercer falacia formal es el término no distribuido. Término medio no distribuido. En esta falacia el término medio de un silogismo, que es el que conecta dos proposiciones y no aparece en la conclusión, no cubre las premisas y los elementos del conjunto. Ejemplo: todo francés es europeo, algún ruso es europeo, por lo tanto algún ruso es francés. Estoy concatenando cosas. Los políticos del PRI son corruptos. Los del PRI, los del PAN son políticos. Por tanto, los del PAN son corruptos. Ojo, no se relacionan así las cosas. Estas son generalizaciones y son absurdos. Cuidado con ese tipo de falacias. Bueno, entonces, he tratado de explicar por qué la falacia es importante. Porque si alguien te engaña conscientemente, es un perverso. Si te engaña por ignorancia, hay que corregirlo. Y entonces tiene que aprender. Y no dejarse engañar. Siempre verificar las cosas. Seguiremos avanzando en un siguiente video, donde veremos el capítulo de la libertad. Primero es la verdad y luego la libertad. Gracias.